Ahora recibimos ya a nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Se trata de Henry Falcón, presidente de Avanzada Progresista. Un gusto que nos acompañe. Bienvenido a Primera Página. Muchas gracias, gracias. Nosotros vamos a ir analizando los puntos de la política nacional. Ya se abre una nueva brecha para lo que sería este año electoral para las gobernaciones y alcaldías. Renovación de un Consejo Nacional Electoral. Parte de las peticiones que habíamos visto en diferentes procesos de diálogos en nuestro país, internacional, nacional, se cambia un nuevo CNE, nuevas autoridades, nuevas caras. Algunos partidos han indicado que este es el CNE menos parcializado en los últimos 18 años. Queremos saber la posición de Avanzada Progresista. Bueno, fíjate, lo primero que hay que destacar es que Avanzada Progresista ha sido persistente a lo largo de todos estos procesos por los cuales hemos atravesado en los últimos 20 años. Precisamente en esa necesidad de defender el diálogo, el entendimiento, como el único camino para poder resolver los grandes problemas que vive el país. En ese sentido, vemos con satisfacción de que ya se comienzan a ver frutos importantes de ese esfuerzo, a pesar de severos ataques de quienes han preferido una ruta distinta a la política. Y en ese sentido, bueno, fíjate, ya tenemos una nueva Asamblea Nacional, un nuevo Consejo Nacional Electoral, que en nuestro criterio es un paso importante en el restablecimiento de la institucionalidad del país, pero también en el rescate, en la confianza del voto como único mecanismo, único instrumento válido en democracia para dirimir nuestras diferencias. Pero ¿cómo rescatar realmente el voto? ¿Cómo hacer para que el ciudadano que en este momento desconfía de la política y personas que en este momento no están considerando unas buenas acciones ni de parte de la oposición ni de parte del Ejecutivo Nacional? Y además tuvimos unas elecciones que fueron el 6 de diciembre en donde se hizo un llamado a abstención, el cual se presentó una baja participación en nuestro país. ¿Cómo realmente decirle a la población que este instrumento es tan importante y poderoso como usted bien lo ha indicado, que es el sufragio? Con hechos concretos, como está sucediendo ahora, un nuevo Consejo Nacional Electoral, generación de confianza en la población, la posibilidad de que haya una nueva etapa que permita otras condiciones, no solamente lo que tiene que ver con las auditorías y la observación internacional, resolver el problema de las migraciones, ampliar la participación implica también, bueno, resolver el tema de las inhabilitaciones de partidos, de dirigentes, etcétera. Todo eso está allí en la mesa de diálogo, está en las conversaciones con el gobierno, cosa que nosotros nunca hemos negado. Y creemos que ese es el camino correcto, y no generar falsas expectativas, ilusiones que terminan convirtiéndose en grandes frustraciones, que es lo que ha ocurrido, y de allí la desconfianza de la gente, claro, no solamente en el voto, sino también en el Consejo Nacional Electoral y en las instituciones del país. Polémicas con respecto a la palabra diálogo. La palabra diálogo ha tenido una distorsión tan grande que muchas personas presentan rechazo cuando se le dicen estamos dialogando, se están haciendo procesos de diálogo. Se ha visto muchos durante los últimos años, han habido bastantes procesos, algunos avances y otros en donde se habla de levantarse sobre la mesa de diálogos y no llegar a acuerdos. Entonces también cómo retomar esa confianza tanto del voto, tanto del diálogo y todo esto que ayuda a una democracia de un país. Mira, el diálogo es la política. Todo lo diferente a diálogo, planteado en el ejercicio de la política, en función de resolver un problema, apelando a la fuerza y apelando a la violencia, es contrario a los intereses de la mayoría de la población. El diálogo, el entendimiento, la concertación, la negociación política, bueno, ha dado resultado en procesos en el mundo, en otros países donde han habido severas crisis políticas que han atormentado no solamente a la población por los efectos de esa crisis política, sino porque eso también tiene que ver en mucho con la situación económica y los grandes desequilibrios sociales de esos pueblos. Eso está ocurriendo en Venezuela. Y si eso pudo resolver problemas importantes en otras latitudes, hablemos de Sudáfrica, el propio aquí mismo en la zona, en toda esta parte de Centroamérica, España, pero también Chile, vemos en historia Colombia, como Nelson Mandela también fue uno de los primeros partidarios de un diálogo, una persona que, bueno, sufrió también durante estos procesos, pero logró la paz, incluso fue merecedor de un premio Nobel de la Paz. Es que fíjate, la gran precursora, digamos, de
de iniciativas, de diálogo con concreciones efectivas y eficaces, bueno, la Mesa Nacional de Diálogo que nosotros impulsamos acá en Venezuela y que, fíjate, ya comienza a dar frutos importantes. Ahora, esa Mesa Nacional de Diálogo debe continuar. Hay materias pendientes. Por ejemplo, nosotros planteamos por allá en el 2018 la necesidad de dolarizar el salario y rescatar el valor real del salario frente a las perversiones del proceso hiperinflacionario que marca la economía del país. Ahora, esa es materia que tiene que abordarse desde la política, pero también abordar otros temas importantes como la crisis humanitaria. Ahora, tú no puedes desconocer el diálogo frente a una crisis, porque desconocer el diálogo es desconocer la realidad de la población. De manera que nosotros sí creemos que la solución en los problemas de los pueblos está como en las guerras, siempre en atención de lograr acuerdos importantes que permitan pues resolver esos problemas de manera pues de que se puedan entender en medio del conflicto. Señor Henry, usted dice que desde el año 2018 se habla desde su partido sobre la posibilidad de dolarizar el salario. Vemos un país en donde se paga todo a través de la tasa del dólar. Vemos cómo incluso el dólar paralelo, que antes fue llamado dólar criminal, está muy por igual a la tasa del Banco Central de Venezuela, y vemos cómo se transa todo a través de ellos. Si es en bolívares, equivalente al dólar, pero dentro de nuestra Constitución, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se habla del bolívar como la moneda del curso legal. ¿Cómo hacer para dolarizar el salario si tenemos una ley que dice que el bolívar es la moneda? ¿Y cómo poder realizar y concretar esto que muchas personas lo han solicitado y también lo vemos a través también de las redes cuando nos hacen estas preguntas? Bueno, el dólar es la moneda de curso legal de facto. Lo que tú vayas a requerir de servicios y de bienes en el país, tienes que cancelarlos en dólares. Ahora, nosotros hicimos un planteamiento serio en aquella oportunidad. Ese planteamiento tenía que ver incluso con una consulta referendaria a la población a los fines de que se asumiera el dólar como moneda de curso legal sin que ello implicara de que desapareciera el bolívar, sino que pudieran las dos monedas tener una circulación sin que una descartara a la otra. Para ello, por supuesto, había que hacer esa consulta y regular a través de una ley esa materia y, por supuesto, el país había que habilitar recursos para poder monetizar al país en divisas y ello permitir que también se lograran acuerdos entre las fuerzas del sector privado y el sector público para que entonces los salarios y las convenciones colectivas pudieran ser también atractivas en materia de divisas. Vamos a seguir viendo en la próxima parte estas propuestas y realmente cómo concretarlas más allá de decirlas, de proponerlas y buscar también esas soluciones y esas brechas en la parte social que tanto se necesita también en el poder adquisitivo del venezolano. Vamos a la pausa, 6:57 minutos de la mañana. Henry Falcón nos seguirá acompañando, presidente del Partido Político Avanzada Progresista. Ya estamos recibiendo todas sus preguntas y comentarios a través de la etiqueta Primera Página, activos, para también realizar la participación con nuestro invitado. Ya regresamos. Y que siguen vigentes. Lo decían en el año 2018, estamos en el año 2021 y se sigue pidiendo la dolarización del salario, pero no se ha visto adelanto. Incluso vimos un aumento hace poco del salario mínimo, equivalente aproximadamente a $3, $2, dependiendo de la tasa como se encuentre en ese momento. Este tipo de aumento realmente favorece al venezolano, ayuda con el poder adquisitivo e incluso vemos cómo Cesta Petare, la cesta general se ve reflejada en que se necesita por lo menos $250 para comprar artículos necesarios y no se cubre totalmente la demanda alimentaria, por ejemplo, de un venezolano. Pero bueno, ¿cómo entiendes tú que en una estación de servicio te suministren el combustible en dólares? Estamos hablando del Estado venezolano. ¿Y cómo es que el Estado venezolano le refiere el salario al trabajador en bolívares? El salario mínimo hoy día, si no me equivoco, creo que alcanza a 3 punto y tanto dólares, lo que quiere decir que un paquete de harina precocida que cuesta $1 regularmente y vamos a decir, un kilo de arroz y un kilo de pasta, ese es el salario de un trabajador. ¿Cómo se sostiene un trabajador con ese salario? Ahora, eso es urgente porque es que en la medida, fíjate, que tenemos un salario depreciado
como el salario venezolano, entonces eso agudiza otros problemas. De allí vienen los problemas en la economía familiar y de allí vienen los grandes desequilibrios sociales, de allí vienen las enfermedades, de allí también surgen procesos depresivos en un sector importante de la población y de allí un desajuste total, porque entonces un sector de la población tiene acceso a los bienes y servicios porque tiene ingresos en dólares o porque recibe dólares, bien sea de remesas, etcétera, y el sector más importante, digamos, el sector más grande de la población no tiene acceso a los dólares. Entonces vienen también los problemas de desnutrición, los problemas de deserción escolar, etcétera. O sea, yo creo que una de las grandes prioridades en materia de diálogo y negociación, y por eso el diálogo no puede ser un diálogo exclusivo solamente de partidos políticos, tiene que ser un diálogo mucho más amplio, donde puedan participar actores también del sector productivo, representantes de organizaciones sindicales, las academias, etcétera, las iglesias, porque hay que abordar el tema de la economía, que es el problema grave de los venezolanos, pero se resuelve a través de los acuerdos que nosotros logremos en materia política. Justamente cuando estamos viendo, ya mientras conversamos, estamos viendo la participación de las personas que nos escriben. Ramón Ramos, el líder que siempre está allí en sintonía y participa con nosotros, nos pregunta que por qué cree usted que el país no se ha dolarizado, ¿qué lo ha impedido? Bueno, una de las razones, sin lugar a dudas, entiendo que son los propios complejos ideológicos del gobierno para abordar una realidad que está en la calle, que es en lo que a día tiene que enfrentar el venezolano de a pie. Otra, entiendo, pues, y eso hay que también reconocerlo, los efectos perversos de las sanciones económicas que no afectan al gobierno ni afectan a sus funcionarios, terminan afectando a la mayoría de la población. Fíjate tú, por ejemplo, el caso del diésel, el problema del combustible, no lo ves aquí en Caracas, pero son extensas las colas. Se habló de un plan de 60 días. Bueno, una cosa gravísima, porque si no hay diésel, entonces se paraliza la distribución de alimentos, se paraliza la producción. Bueno, el diésel es el que se habilita para los tractores, para las maquinarias, para los camiones, etcétera. Es un problema grave que tenemos por delante. Ahora, no es solamente el diésel, es que persiste el problema del suministro de gas doméstico. Hay problemas con la gasolina, la situación se ha vuelto verdaderamente caótica en algunos aspectos importantes de la vida del ciudadano. Entonces, aquí hace falta mucha voluntad política y hace falta también conciencia de la comunidad internacional para entender que hay que buscar una solución al problema de las sanciones económicas. No así, bueno, lo que se pueda decidir en materia de sanciones en torno a situaciones por violación de derechos humanos, por lavado de dinero, por narcotráfico, X. Pero el caso de la economía venezolana y lo que afecta al ciudadano de a pie, repito, tiene que ser materia prioritaria, especialmente de la nueva administración del gobierno de los Estados Unidos. Y vemos también que siguen preguntas sobre el tema que estamos hablando. Arturo Granado nos escribe y dice: buenos días, señor Falcón. Todos hablamos de dolarización del salario, pero un país sin producción que cada día cierra empresas, explíqueme usted cómo dolarizar el salario si apenas alcanza para poder pagar el alquiler de los locales. Bueno, pero es que es una realidad. Si se cae la producción, si se sigue en ese deterioro del aparato productivo, y yo creo que en eso también hizo mucho daño aquello de las expropiaciones y las confiscaciones. Es necesario garantías económicas, además es necesario un gran acuerdo con las fuerzas productivas, hablo de inversionistas nacionales y extranjeros. Venezuela es un país con un capital interesantísimo en el ámbito de las naciones, especialmente en Latinoamérica. Venezuela es un país petrolero, gasífero, con grandes reservas de agua, minerales, tierra fértil, etcétera. ¿Cómo es que nosotros no podemos alentar una producción mucho más activa en el país? Pero necesitamos también inversiones y para esas inversiones hay que también bajarle la presión de las sanciones para poder lograr esos acuerdos en materia económica, también en materia política, donde tenemos que seguir avanzando y poder atender los problemas de la gente. Hablo de los desequilibrios sociales, repito, los problemas de hambre, que son terribles, los problemas de enfermedades. La salud es uno de los problemas, una de las necesidades más sentidas del pueblo venezolano. Nosotros recientemente hicimos un estudio de opinión en Lara y el problema principal que demanda solución de los ciudadanos es el problema de la salud, seguido del problema del agua, que es un problema terrible también.
el suministro de energía eléctrica, el problema de servicios. Ahora, los políticos tenemos que entender esa realidad y de allí un poco lo que tú decías, ¿por qué dialogar? ¿Por qué reconocernos en la diferencia? ¿Por qué concertar? ¿Por qué la necesidad de entendernos qué es lo que quiere la gente? La gente no quiere peleas, la gente no quiere guerra, la gente lo que quiere es que le solucione sus problemas. ¿Y cuál es el rol de los políticos? Intermediar en la solución de los problemas de la gente. Entonces nosotros debemos entendernos, más allá de nuestras diferencias. Y ahí está la grandeza de la política. Es allí lo que hemos venido construyendo desde años, no solamente Avanzada Progresista, otros factores como Acción Democrática, el caso de COPEI, Esperanza por el Cambio, el Partido Cambiemos, el Movimiento al Socialismo, Soluciones, etcétera. ¿Cómo cambiar el y hoy switch? vemos con beneplácito que haya unos sectores importantes del país de la política que antes comulgaban con la ruta abstencionista y hoy los vemos pues convencidos de que el camino es la salida electoral democrática, pacífica y constitucional. ¿Cómo cambiar el switch o renovar el pensamiento de aquellas personas que consideran que participar en elecciones, que aquellas personas que han estado en procesos electorales como su persona, son colaboradores del Ejecutivo Nacional, que son personas que están afectas a ellos, que les siguen el juego? Se han creado diferentes matrices de opinión, se han descalificado a muchos de los voceros, a participantes por años, e incluso usted ha sido sujeto de muchas de estas acusaciones. Bueno, simplemente abordarlo con gallardía, porque como tú bien lo dices, se generan matrices de opinión interesadas, producto de laboratorios instalados por intereses políticos. Yo me atrevería a decir en este programa que muchos de los que hacen eso son los que hoy andan detrás del telón buscando participar en procesos electorales. Nosotros estamos de acuerdo en que vengan y los vamos a recibir y creemos además que es la hora, es una gran oportunidad para relanzar la unidad opositora en el país, para que nosotros podamos de verdad ir al rescate de los espacios perdidos, fortalecernos en una gran unidad y además en una acumulación de fuerzas que nos permita ir a la toma del poder político futuro, bueno, tomando espacios como gobernaciones, alcaldías, cambiar la dirección de la oposición venezolana, la dirección política de la oposición venezolana. ¿Cree posible referendo revocatorio el próximo año? Bueno, eso hay que trabajarlo y hay que trabajar también para un proceso electoral presidencial, como lo estamos haciendo para las elecciones regionales y municipales. Yo, por ejemplo, he puesto mi experiencia a la orden del pueblo de Lara, para dirigir los destinos de Lara y poder abordar los problemas estos de servicios, de agua, de salud, la atención a la gente, el día a día en el entendimiento con los más necesitados, poder abordar el problema de la modernización de la seguridad con la asunción de nuevas tecnologías. Esa es materia que nos corresponde a todos. Ahora, ¿cómo hacer para esos sectores que todavía siguen allí, que dicen una cosa y dicen otra y generan una falsa expectativa? Bueno, simplemente vamos a abordar eso con valentía, reconozcan que simplemente han transitado una ruta equivocada, una ruta de la nada, y vamos a comulgar en esta fuerza, vamos a unirnos una vez más y vamos a enfrentar al gobierno en el campo de la democracia, en el campo de las ideas, en el campo de la política. Así es como podemos derrotar a este gobierno y poder generar una expectativa y una confianza mejor en la mayoría de la población. Otra de las dudas que se han presentado con respecto a las elecciones son las figuras que se han colocado como protectores, tanto de gobernadores como de alcaldías, en donde la oposición ha ganado. ¿Cómo combatir también esto? Bueno, y también el respeto a aquellas personas que puedan ganar a través del voto para poder respetar también la voluntad del ciudadano? Claro, y tú tienes absoluta razón en tu planteamiento, y eso también tiene que ser materia de negociación política, como también materia de negociación es que hayan verdaderas condiciones de participación en el proceso electoral, aquello de los puntos de colores, aquello del voto asistido, la extensión de la jornada, las migraciones forzosas, etcétera. Pero materia de negociación es que si un gobernador, Henry Falcón, gobernador del estado Lara, etcétera, o Lady, gobernadora del Táchira, esa figura perversa del protector a través del cual se logra inyectar recursos que debería administrar el gobernador del estado en atención a sus atribuciones planteadas en la Constitución, bueno, eso no puede continuar. No puede continuar esto que para tú abordar un problema de seguridad, un problema de salud, no se pueda levantar el teléfono. Si tienes una visión distinta al gobierno, no puedes levantar un teléfono y tener un interlocutor del otro lado para ponernos de acuerdo.
acuerdo, aún teniendo pensamientos distintos, pero vamos a abordar el asunto de la gente, el problema de la gente, seguridad, salud, servicios, etcétera. Ese es el país que queremos, un país de contrapesos, de equilibrio, donde podamos tener diferencias, pero podamos coexistir. Y además de eso, que demos una demostración al mundo de que nosotros los venezolanos podemos resolver nuestros problemas, que ellos nos pueden acompañar, pero que los asuntos de los venezolanos los resolvemos los venezolanos desde la política, a través del diálogo, de la negociación, como está ocurriendo hoy en nuestro país. Señor Henry, vamos a una pausa. A regreso vamos a seguir revisando la participación de la audiencia. Vamos a ver qué nos están diciendo y cuáles son las inquietudes concretas que tienen. Bueno. Son las 7:13 minutos de la mañana. Henry Falcón nos seguirá acompañando, presidente del Partido Político Avanzada Progresista. La etiqueta activa, primera página. Regresamos. Seguimos aquí en el estudio compartiendo con nuestro invitado. Se trata de Henry Falcón, quien es presidente de Avanzada Progresista. Estamos viendo la etiqueta primera página y las preguntas que nos siguen llegando a través de las redes sociales. Ya comenzamos a ver qué nos están preguntando. Hablábamos en la parte anterior sobre la dolarización de ello. Y le preguntaba también cómo hacer el respeto al voto y evitar esas figuras de protectores que muchas personas han generado algún tipo de rechazo con respecto a ellos. Si tenemos un voto como un arma universal para escoger a las autoridades, gobernadores y alcaldes, ¿por qué seguir utilizando las figuras de protectores cuando gana una persona de la oposición? Claro, eso es una forma, fíjate, primero eso es una perversidad creada por este gobierno. Yo lo viví en Lara, en el ejercicio de la gobernación, ¿no? Los recursos que deben ser administrados por la gobernación, la atención de las prioridades que se plantean en materia de diversos servicios, que son las áreas competenciales de los gobiernos regionales, se ven soslayados. ¿Por qué? Porque entonces te generan una figura paralela. Esa figura paralela, ya te lo decía, si tú tienes la necesidad de abordar un problema de seguridad, entonces no tienes ninguna posibilidad de entendimiento, de conversación en la búsqueda de esa solución con el jefe digamos, de la guardia, del ejército, de la red y etcétera, porque simplemente si tienes una visión distinta, una visión política en atención a la necesidad de cambio en el país, entonces eso no te permite tener esa integración con otros sectores de otros niveles de gobierno. Hablo de gobiernos municipales o en este caso el gobierno nacional. Eso tiene que ser materia de las conversaciones, de las negociaciones. Igual, por ejemplo, el tema de los peajes, la vialidad en carretera, ¿no? No es posible que haya un gobernador que tenga competencia sobre un peaje y al lado tienes otro gobernador que es de oposición y ese gobernador el peaje entonces lo administra y la vialidad el gobierno nacional. Eso no debe ser. Por eso digo, estamos frente a una situación muy compleja en el país que demanda madurez, demanda mucha amplitud, demanda política y demanda también equilibrios y contrapesos. Vamos a irnos también a la participación de la audiencia, a escuchar qué nos dicen a través de los escritos de las redes sociales. Vamos a pedirle que sea lo más breve posible para la mayor interacción y participación. Denis Parnía nos escribe: buenos días, señor Falcón. Usted representa al sector opositor a quienes llaman por años al voto. El otro sector también opositor llamando a minorías, llamando a la abstención. El 80% de los venezolanos no votando. Hay algo que no cuadra, dice este usuario. Sí, claro. Mientras nosotros, la oposición venezolana, sigamos dispersos, atomizados, divididos, unos llamando a participar y otros llamando a no participar, desaprovechando un capital que está allí, un gobierno que tiene 80% de rechazo en la población, lo que quiere decir que por razones de lógica y de sentido común, lo que la gente demanda es que nos unamos, convoquemos todos a votar y podemos derrotar sin lugar a duda al gobierno. Tenemos un titular que está en La Voz del Estado Miranda, que revisábamos más temprano, lo veíamos en la agenda este martes, y dice una cita textual: éxito del CNE será el logro de más participación. Esto lo dice el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, lo ha dicho, así lo ha señalado. ¿Usted cree que realmente se va a lograr mayor participación en estos comicios? Esto es el titular de La Voz que vemos este martes en la agenda, precisamente. Sí, yo creo que hay una buena expectativa en la calle. Han habido pronunciamientos importantes de la Unión Europea
incluso de voceros de la administración del gobierno, del nuevo gobierno de los Estados Unidos, de fe de cámaras y también de dirigentes políticos importantes que antes no habían participado en procesos electorales y hoy están convencidos, y eso, te repito, lo recogemos nosotros con beneplácito, están convencidos de que el camino es este, el camino electoral. De manera que con estos dos rectores que están allí, que fueron producto pues, de los acuerdos en esto de darle representación a la sociedad civil, también a las universidades, Enrique Márquez, que es un connotado político, pero además un especialista en materia electoral, un hombre reconocido como probo. De la misma manera podemos decir nosotros lo propio de Roberto Picón, un extraordinario profesional, pero además un hombre convencido de la necesidad de cambio político en el país, ambos. Bueno, yo creo que ahí ya están los primeros pasos para avanzar en la consecución de ese cambio político y que se dé de manera pacífica. La gente no quiere confrontaciones y nosotros tampoco queremos salidas por la fuerza que vayan a generar procesos de inestabilidad e ingobernabilidad en nuestro país. El diputado José Gregorio Correa, quien fue vicepresidente de la Comisión de Postulaciones del CNE, luego de la designación de los rectores, también ha indicado que es necesario la renovación y actualización del padrón electoral en nuestro país. ¿Usted considera que esto se debe realizar? Bueno, el padrón, fíjate, el padrón electoral, y más que el padrón electoral, todo lo que es la actualización del registro electoral del país, esa es materia de las auditorías, hay que revisar también todo el tema de las migraciones forzosas que se han dado, y un tema que, fíjate, no se ha tocado con profundidad, el Consejo Nacional Electoral y la nueva Asamblea Nacional son dos pasos importantes en esto de reinstitucionalizar el Estado venezolano. Hay que entrar, entonces, recordemos que la Asamblea Nacional tiene atribuidas esas competencias por mandato de la Constitución. Entonces ahora hay que entrar también a revisar los otros poderes públicos, el Poder Judicial, incluso el caso de la Fiscalía, la Contraloría, y de allí pues que nosotros podamos ir a una etapa distinta donde ya no sea la partidización más que la politización de las instituciones, la partidización de las instituciones, y podamos atender a lo que establece la Constitución. Instituciones confiables, autónomas e independientes. Álvaro Mogollón también participa. Dice, etiqueta Primera Página, sin duda alguna la actualidad en el país exige mucha creatividad para poder ser eficiente en una gobernación. ¿Cómo cree usted que puede hacer para llevar la rienda de una gobernación con la actualidad económica que vive el país? Bueno, hay que ser más eficiente en el manejo de los recursos. Para ser más eficiente en el manejo de los recursos tienen que involucrar a las comunidades, tienen que involucrar a otros sectores. El sector productivo es clave para el rescate de los servicios, pero las comunidades en procesos autogestionarios y congestionarios perfectamente en sintonía con el gobierno regional y con los gobiernos locales. Para eso hay que hacer presencia, hay que concertar, hay que trabajar en presupuestos donde haya una participación activa de las comunidades y, por supuesto, hay que priorizar sobre prioridades en el ámbito de una situación compleja en materia económica. Tenemos a Yoga Brillo 03. Buenos días, señor Falcón. ¿Cree usted que los venezolanos pueden confiar en una alianza opositora cuando cada uno tiene sus discursos divididos, más aún cuando muchos de los que llamaron a la abstención el año pasado hoy son candidatos? Bueno, nosotros podemos decir que los errores y las equivocaciones en materia política, como en el ámbito de la vida general de una persona, bueno, eso hay que verlo como algo natural. Ahora, tener la capacidad de reflexionar y rectificar y asumir el camino correcto, eso es la grandeza en la política. De manera que los compañeros de otras organizaciones políticas, pero también aquellos que han sido fervientemente atacantes del voto como instrumento de cambio democrático y ahora creen que hay que recuperar el mismo, bienvenidos. Aquí yo creo que debemos construir una gran alianza porque el adversario lo tenemos al frente. Nosotros tenemos que reunificarnos en función de los intereses del país. Nosotros a esta hora nos corresponde finalizar, le dejamos la cámara para un mensaje final y además también para que ponga las redes sociales también de este partido político a disposición de los venezolanos. Sí, fíjate, yo solo quiero, para concluir, ¿no?, esta entrevista, enviar un mensaje en este momento estelar que se nos presenta como una gran oportunidad en el nombre de Dios para avanzar en el rescate de nuestro país. Es un momento
interesantísimo este proceso electoral que nos permita rescatar gobernaciones, alcaldías, tener concejalías, espacios en los consejos legislativos, acumular fuerza, unirnos una vez más y prepararnos para la toma del poder político en Venezuela en paz y en democracia, unidos, que es como nos quiere el pueblo venezolano. Vamos a votar y vamos a demostrarle al gobierno y al mundo que en Venezuela somos grandes y podemos generar los cambios que demanda la mayoría de la población en el nombre de Dios. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Henry Falcón, presidente de Avanzada Progresista, nos estuvo acompañando aquí en Primera Página, 7:28 minutos de la mañana. A una nueva pausa, regreso. Más entrevistas para ustedes aquí en su primer punto informativo. Recuerde www.globovision.com. En nuestra señal en vivo también puede verlo a través de nuestro canal de YouTube. Ya volvemos.